Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta con ustedes aquí en nuestra plataforma 4B Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, ya es martes 20 de abril del año 2021, cuando son las 12 de la mañana con 24, bueno, mediodía, 24 minutos de Galicia. Estamos sacando nuestro programa de noticias muy interesante también. Adelante. El queridísima Rosita, mira más que linda estás. De Rosita. De Rosa. Sí. Yo lo chiricahua, pues ya no se me quita, pero No, mira tú eres chiricahua, puro chiricahua, apache. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues sí, empezamos nuestro programa de noticias y comentarios, análisis sobre las noticias nacionales, locales, internacionales, Javier. Algunas de ellas internacionales, Sí, claro. hace unas horas tuvimos una entrevista con la candidata indígena mixteca Lucila Hernández, que va para diputada, está compitiendo para diputada por el Distrito 17, que abarca la zona de San Quintín, todo el valle de San Quintín, el sur de la ciudad de Ensenada, que es donde se concentra la mayor población indígena de las etnias indígenas radicadas en Baja California. Así es. Y nos comentaba Javier las dificultades que han tenido para hacer cumplir esta ley, ¿no? Que les permite a los indígenas tener políticas afirmativas. De eso vamos a hablar también más adelantito. Solo para que no perder el hilo, Javier, y avisarles a nuestros amigos que vamos a hablar de este tema porque está muy interesante, ¿no? De cómo están usurpando los partidos políticos los espacios que le corresponden a los indígenas. Yo digo que se están agandallando. Agandallando los espacios que le corresponden. Con una ley gandalla y agandallando. Los indígenas auténticos. Bueno, así eso platicamos un ratito. Eso lo vamos a platicar más al rato, pero para entrar así como más tranquilos, más relajados, Javier, vamos a hablar de este espacio de un 3% de todo el planeta, todo nuestro hermoso planeta Tierra, pues tiene un 3% de superficie terrestre totalmente virgen, que no ha puesto ahí su huella el ser humano, inexplorada por los humanos. ¡Ah, caray! ¡Qué cosa tan bonita de ser esos paisajes! Y los invito a que vean el video porque la verdad está muy bonito. Sí. Está muy lindo el video. Y bueno, esta periodista que cada vez está haciendo así como más entrañable para Cuatro Vientos, que forma ya como si formara parte de nuestro equipo de trabajo, sí. Andrea Fischer, quien escribe para National Geographic, dice: las campañas de exploración no son nuevas en la historia de la humanidad. Impulsados por un ánimo expansionista ligado a la política o a un ímpetu científico, los seres humanos llevamos por lo menos 4 siglos intentando conocer hasta el rincón más recóndito del planeta, de la mano de procesos colonizadores que han modificado el medio ambiente. La superficie terrestre se parece cada vez menos a como fue antes de nuestra llegada, de los seres humanos. De acuerdo con un estudio reciente, el 97% del planeta Tierra ya no está ecológicamente intacto. De los pocos ecosistemas que todavía permanecen intactos, cerca del 11% se localizan en las áreas naturales protegidas existentes, según un equipo de científicos a cargo de la investigación. Entre estas áreas se encuentran las extensiones más grandes de bosques ubicadas en Canadá y en la tundra de Groenlandia. Con respecto a las selvas húmedas restantes, la mayor extensión se ubica en el Amazonas, en la República Democrática del Congo y en Indonesia. Las demás hectáreas han sido dedicadas a la industria, a la urbanización, a la ganadería. De acuerdo con Oscar Venterer, un científico de conservación de la Universidad del Norte de la Columbia Británica, en Canadá, identificar estos lugares vírgenes es crucial para la conservación de la naturaleza. Estos son los mejores de los mejores, los últimos lugares en la Tierra que no han perdido una sola especie que conocemos, destaca el experto Oscar Venter, aunque no estuvo involucrado en el estudio. Venter sustenta su argumentación diciendo que si no existe investigación suficiente de estos lugares intactos en la superficie terrestre, el horizonte de la conservación en el mundo se vuelve considerablemente más limitado. Las especies animales y vegetales que ahí habitan podrían desaparecer sin siquiera haber sido estudiadas. Según el estudio, factores como la caza indiscriminada, los estragos que dejan las especies invasoras,
y el privilegio que se le da al desarrollo industrial sobre la perseveración de la naturaleza han devastado los ecosistemas que alguna vez florecieron en estos espacios. De la misma manera, un obstáculo se avecina cada vez más rápidamente: el cambio climático. Con respecto a qué es exactamente lo que puede mantener a un ecosistema perfectamente funcional, no existe información concluyente todavía. Se sabe, por ejemplo, que el equilibrio ecológico depende en gran medida de la supervivencia de la diversidad de especies endémicas. Los resultados del estudio recibieron críticas con respecto a la metodología empleada. De acuerdo con Jedidiah Brody, un ecologista de conservación en la Universidad de Montana en Missoula, quizá la definición de qué tan intactos son los ecosistemas fue demasiado estricta. Mire, muchos ecosistemas en todo el mundo han perdido una o dos especies, pero aún son viables con varias comunidades, dice Brody. Una disminución en unas pocas especies no puede deletrear un desastre para todo el ecosistema. A pesar de las críticas, es una realidad que el estado de conservación de algunos ecosistemas es a lo menos delicado. La restauración y conservación de especies animales y vegetales por igual, según los científicos, debería de formar una parte protagónica en la agenda mundial de ahora en adelante. Y sí, Olga Alicia, a nosotros nos consta de una manera quizás mínima, pero es un ejemplo que también es válido para lo que se está denunciando en este estudio. Lo vivimos en la gente que conocimos el cañón de Doña Petra, sí. Aquí cercano, está dentro de la zona urbana de Ensenada, una zona que hasta hace unos 30 años todavía se conservaba de alguna forma en algunos sectores, pues prácticamente muy poco explorado, muy poco conocido, y desafortunadamente, bueno, los desarrolladores urbanos, Urbi, Geo, recibieron el visto bueno de Felipe Calderón y de los gobiernos panistas, tanto del estado de Baja California como del municipio de Ensenada, para que desarrollaran sus proyectos mini y realmente trágicos desde el punto de vista urbanístico, que prácticamente acabó con ese ecosistema. Tú hablas de las casitas chiquititas, Urbi, todo sí, eso, pero un montón de casitas. Se instalaron ahí en toda esa zona, y desafortunadamente, tal y como lo habíamos pronosticado hace 25 años, sí. Sucedió exactamente las casitas ahí, un desastre. Un negociazo, un magno negocio para los dueños de estas inmobiliarias y un desastre para la ecología y terrible también para quienes, las familias que tuvieron que comprar casas ahí, Javier, carísimas, con créditos que estás endeudado toda la vida por una pichonera, ¿no? Una Así casita es. Pichonera. Bueno, sí, Javier, todavía hace 12 años en el Cañón de Doña Petra podíamos encontrar correcaminos, una gran variedad de pájaros, carpinteros, colibríes, muy diferentes especies de aves, y podíamos encontrar corriendo por los senderos, nos encontrábamos a los conejos, por supuesto serpientes también había, sí. Una zorrita por ahí andaba también. Bueno, mucha fauna, Javier, que fue desapareciendo poco a poco, sí. En estos 10 años. Así es, Olga Alicia, desafortunadamente esto que sucedió pues es contemporáneo, prácticamente en el tiempo geológico, pues es una insignificancia, pero lo que ocurrió en el cañón de Doña Petra, amigos y amigas, trasládele usted al resto del planeta, y esa es la verdad, esa es la realidad que está afrontando nuestra única habitación en este momento conocido, en el inmenso universo. Bueno, y vamos, como los seres humanos todo lo destruimos, pero hablando de política, los partidos, el sistema político, los gobernantes, todo lo prostituyen, Javier. ¿Sí? Todo lo terminan corrompiendo. Y uno de los logros más importantes de los pueblos indígenas, que fue el que constitucionalmente se les reconociera su derecho a la aplicación de políticas afirmativas a su favor para poder ser candidatos a diputados, a presidentes municipales, a regidores, bueno, y que la ley establece la obligación de los partidos de darles esos espacios con seguridad, con certeza de que puedan llegar estas candidaturas a la Cámara de Diputados y a los puestos de elección popular en general. Bueno, pues resulta que ya fue pervertido este derecho
esta política afirmativa ya está siendo pervertida aquí en Baja California, donde por primera vez se va a aplicar este año, después de que se tuvo que dar una lucha a brazo partido en los tribunales para hacerla valer, Javier, una lucha de 2 años por lo menos que estuvo llevando a cabo principalmente el indígena mixteco Edgar Montiel, quien radica en Tijuana, y que logró que la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral, fallara a favor de los indígenas. Pues ahorita los partidos ya se están agandallando esas candidaturas, ya están inventando que son indígenas los favoritos de cada gobernante, ¿verdad? Los más cercanos afectivamente, sus compadres, sus novios, sus queridos. Ahí están como candidatos, Javier. Bueno, y así está, desafortunadamente, Galicia, y por eso la periódico La Jornada publicó esta información de que se está pidiendo un grupo de organizaciones, 61 organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, pues están pidiendo que se respeten las acciones afirmativas en materia electoral para los indígenas en nuestro estado aquí en Baja California. Y esto, Galicia, pues definitivamente a nosotros nos permite sacar adelante la siguiente información. Agrupaciones convocadas por la organización Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social instaron a partidos políticos y a coaliciones, a autoridades electorales y a las encargadas de la atención a pueblos indígenas y al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California a que respeten las acciones afirmativas en favor de las personas, comunidades y pueblos indígenas durante el actual proceso que se vive en materia electoral. Hicieron el llamado a través de un desplegado firmado por 61 organizaciones que participaron en el taller sobre derechos políticos de las mujeres indígenas y pueblos indígenas, apuntando a la erradicación de la discriminación y la violencia política en razón de género, convocado por la organización civil Agenda Ciudadana. Señala además que el cumplimiento de dichas acciones afirmativas abonará a garantizar el derecho a la participación y representación política, evitando intentos de usurpación de los espacios que dichos lineamientos han asignado a los miembros de pueblos y comunidades indígenas y previniendo que se repita el caso de las Juanitas en Baja California. Se conoce como Juanitas cuando las mujeres pelearon por estos derechos, los hombres las ponían como candidatas y luego las hacían que renunciaran a favor de ellos, siendo ellos como suplentes, ¿no? Cuando ya ganaban la elección. En su comunicado, las organizaciones afirmaron que los lineamientos establecen que tanto los partidos políticos como las coaliciones electorales deben postular fórmulas de candidatos y candidatas indígenas. Sin embargo, cabe aclarar que no basta la simple afirmación personal que de su origen indígena hagan los aspirantes de los cargos a elección popular. Los estándares internacionales, diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han fortalecido la figura de la autoadscripción indígena calificada, es decir, la ponderación de los vínculos y los lazos de los candidatos y candidatas que mantienen con sus comunidades indígenas. Al cumplir la autoadscripción calificada por parte de las autoridades encargadas de garantizar la legalidad del proceso electoral en curso en Baja California, se propiciará el fortalecimiento de los derechos y la agenda en materia indígena en espacios tanto administrativos como legislativos. Por ello, exhortan estas 61 organizaciones a los partidos políticos, a las coaliciones, así como a las autoridades electorales y a las autoridades encargadas de la atención a pueblos indígenas arriba mencionadas, a que den cabal cumplimiento a los lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género y de igualdad sustantiva y no discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa de resultados del proceso electoral 2020-2021 aquí en Baja California. Pues esto viene a reforzar lo que estuvimos platicando precisamente hace unas 3 horas aproximadamente con nuestra querida amiga, activista indígena y actualmente candidata de la coalición Va por Baja California, perdón, postulada como candidata ciudadana por el Partido de la Revolución Democrática, Lucila Hernández. Lo que está diciendo esta organización finalmente es convocar a las autoridades y a los partidos a que se apeguen a la legalidad, cosa que les vale un verdadero cacahuate. Bueno, y les recomendamos mucho que vean la entrevista con Lucila Hernández. Ahí expusimos ampliamente la situación, por ejemplo,
solamente por citar un ejemplo, porque es el que tuvimos a la mano, pero seguramente en estos días va a salir más información, de la planilla que integró aquí Armando Ayala, que busca la reelección como presidente municipal de Ensenada, una planilla de regidores donde lleva como en primerísimo lugar, sustentándose, identificándose, presumiéndose como indígena Kumiai, a Eduardo Vega, Eduardo Vega Zamora, un exfuncionario que desde que inició la administración estuvo metido en escándalos, Javier. Primero porque lo colocan violentando el principio de equidad de género. Segundo, porque va a la Dirección de Bienestar Social y cuando estaba en ese cargo se da a conocer una grabación donde se escucha que él se encargaba de entregar becas de los programas sociales a estudiantes y que se quedaba con una parte de esas becas. Todo le fue perdonado, no hubo ninguna sanción, se dijo que no había pruebas de delito alguno, y ahora este señorito aparece en primer lugar de la lista, Javier, ni más ni menos que como indígena Kumiai. Y como indígena Kumiai presenta documentos que dice que lo acreditan como tal, y los documentos, por ejemplo, que es una constancia firmada por el representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en el municipio, pues lo que da fe es simplemente de que estuvo presente en 3 actos con indígenas, que fueron actos oficiales del gobierno, donde iba acompañando al presidente municipal y que iba en su calidad de funcionario municipal, Javier, seguramente con todos los viáticos pagados y con el séquito que acostumbraba a acompañarlos a eventos con comunidades indígenas, y eso lo presenta él como su tremendo y enorme vínculo con la comunidad indígena a la que dice pertenecer, y esto es una verdadera burla, una bofetada a los derechos políticos de los pueblos indígenas. Sí, porque aparte estamos hablando de un funcionario que no es la primera vez que cometía, que bueno, ya sobre él existían varias sospechas de actos irregulares, cuando menos de actos irregulares en Galicia. Pero el colmo es de que después de lo que tú acabas de decir, de que todo el mundo escuchamos esta grabación, aquí en Cuatro Vientos reproducimos esa grabación, y que supuestamente a él le valió que lo retiraran de la Dirección de Bienestar Social. Al rato regresa a la administración pública, y regresa atropellando derechos de mujeres. Exonerado, pero antes, en mayo del 2020, lo comentábamos hace un momento, este hombre a la mitad de la pandemia, en lo más elevado de la pandemia en Baja California, se le ocurre casarse en el Valle de Guadalupe, y hay una gran cantidad de invitados, se rompen todos los protocolos de sanidad, y lo que sucede es que incluso el presidente municipal, su gran amigo, Armando Ayala Robles, lo casa. Es el que encabeza la ceremonia como juez. Sí, tiene esa facultad de hacer las funciones de juez civil. Y no sucede nada hasta que el gobernador dice, no, eso no se vale. Hasta el gobernador, fíjese, ya para hablar de que el gobernador se indigna de lo que está haciendo su empleado, Armando Ayala, pues se corrige eso. Pero se corrige a medias. Se retira de su cargo en el municipio, y en noviembre de ese mismo año, ya lo tenemos de nueva cuenta ahí, en el hueso. La verdad, amigos y amigas, es que estas situaciones, yo veo desafortunadamente, Galicia, una gran abulia, una gran indiferencia de las autoridades electorales del Estado para resolver este tipo de problemas. Yo espero que lleguen al tribunal, Javier, y que del tribunal se salten, porque aquí posiblemente el tribunal local, pues está muy sometido. Pero posiblemente salte al Tribunal Federal y que sea impugnada esta planilla, como todas en las que se violenten estos derechos de los indígenas, como los derechos de las mujeres, de los discapacitados. Están haciendo muchas chapuzas, y no se vale, Javier, que un derecho legítimo que tiene como objetivo, pues tratar de ir disminuyendo. Claro.
sí, ir disminuyendo esa gran discriminación social, estructural, respetar sus derechos, añeja, ¿verdad? Pues termine siendo, como lo dije, pervertida, prostituida por las ambiciones de los funcionarios de que se quieren reelegir o que van por primera vez a un cargo, y por los partidos políticos, que en este caso es mucha tristeza, para mí lo debo de decir así, que sean de Morena. Así es. Porque están traicionando la esperanza que prometieron ser para el pueblo, al menos aquí en Ensenada y aquí en Baja California. Este bonillismo y estos empleados bonillistas han sido nefastos. Así es, Olga. Oye, y la nota que sigue en este momento se vincula también con este problema del enorme desprecio que existe en nuestro país hacia las comunidades indígenas, y de la enorme avaricia que despiertan los recursos naturales que están bajo resguardo, porque ahí pertenecen dentro de los territorios de las comunidades indígenas, pues las enormes riquezas mineras, hídricas, en fin, de todo tipo, amigos y amigas, y que son ambicionadas por los grandes capitales a nivel mundial. Y fíjense que se acaba de dar a conocer un informe del Centro Mexicano de Derechos Ambientales, ¿sí? En una nota de José Roberto González de Infobae, al cual nosotros en Cuatro Vientos le hemos agregado información adicional para que usted vea el impacto tan tremendo que tiene el hecho de la famosa, de los riesgos que corren los ambientalistas en este país. Y fíjese, dice la información lo siguiente, amigos y amigas. Durante el año 2020, fueron asesinados en México 18 activistas y defensores del medio ambiente, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, conocido como CEMDA, y el total de agresiones, por otro lado, fue de 90. Sin embargo, la cifra de personas asesinadas en su labor de defender la tierra no es la única dimensión de esta tragedia, según el Informe Global de Impunidad Ambiental, conocido como IGI Ambiental del año 2020. Las injusticias ambientales son muchas y ningún estado de la República Mexicana se salva de estas atrocidades. Así es. El asesinato de activistas y defensores del medio ambiente, muchas y muchos de los cuales pertenecen a comunidades indígenas, representa mucho más allá de un delito. De hecho, según la Organización Civil Mundial, que se llama Testigo Global, ese es su nombre en español, Testigo Global, México ha ocupado en los últimos 4 años entre el 6º y el 4º lugar mundial más peligroso para los activistas ambientales indígenas, al representar al menos el 80% de los casos de asesinatos que reportó el país anualmente. Mire, estas heridas impactan directamente en la vida de las comunidades y pueblos indígenas que quieren proteger sus ecosistemas, contener el saqueo de recursos naturales o evitar proyectos de desarrollo económico que involucren daño ambiental, escriben las y los autores del IGI Ambiental. Junto a la marca del duelo en las comunidades de donde son arrebatados las y los activistas, víctimas del crimen organizado y de megaproyectos puestos en marcha sin consultar a los pueblos, permanece la impunidad como un rasgo común entre este tipo de delitos. Tal es el caso, por ejemplo, del asesinato de Samir Flores. Por ahí lo hemos estado observando, amigos y amigas. Defensor de la tierra y el agua en Morelos, cuya muerte cumplió 2 años de impunidad el pasado 20 de febrero. La injusticia ambiental, dice el informe, comprende desde el perjuicio a los ecosistemas, las amenazas y violencia hacia activistas, las violaciones al derecho humano de un medio ambiente sano, las actividades de organizaciones criminales y en algunos casos sus vínculos con empresas transnacionales, la explotación de recursos por parte de grandes compañías nacionales o privadas y la corrupción. De este tamaño es el monstruo de 1000 cabezas. El estado peor calificado en México fue Colima, con un porcentaje de 1.59 de 4 puntos como máxima de calificación. Es la única entidad mexicana con un nivel muy alto, y los estados con niveles altos son Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala, Yucatán y Sinaloa, ordenados de manera ascendente según sus niveles de impunidad. El promedio nacional, según el informe de IGI Ambiental 2020, es de 1.93, de 4 puntos.
que se traduce en un nivel medio de impunidad. Sin embargo, las y los autores del indicador aclaran que esto no es un asunto para felicitarse, ya que en realidad ninguna entidad tiene una buena calificación en cuanto a niveles de impunidad. En este grupo están destacando estados como Nuevo León, que encabeza, por otro lado, el listado en materia de crimen ambiental, junto a Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Jalisco. De estos 5 estados que cuentan con las peores calificaciones en lo que tiene que ver con los delitos ambientales, solo Tlaxcala tiene niveles altos de impunidad. Jalisco se ubica en medio bajo y los otros 3 estados tienen un nivel medio. Finalmente, las entidades con una mejor posición dentro del IGI ambiental son Durango, Morelos, Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila y Jalisco. Pero aquí viene esta nota muy interesante sobre estos estados. Destacan que estas entidades con mejor calificación de este índice, Olga Alicia, fíjate, la lucha en contra de las termoeléctricas en Morelos, la lucha en la Ciudad de México en contra de la destrucción de los humedales de Xochimilco, que favorecen obras públicas para automovilistas. Las luchas por el agua en Chihuahua, el conflicto minero en Durango, el extractivismo hídrico de las empresas cerveceras en Baja California, la contaminación del agua por residuos sólidos en Querétaro, el megaproyecto inmobiliario City Center en Guanajuato, el extractivismo minero y el basurero tóxico en Cepeda, en el estado de Coahuila, así como el monocultivo del aguacate, las termoeléctricas, los acueductos y la construcción de carreteras en el estado de Jalisco. Híjole. De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, aunque el homicidio es la agresión más grave a la que los activistas se ven expuestos, estas también incluyen amenazas, criminalización, hostigamiento, intimidación, desapariciones forzadas, robos, secuestros y otros más. Estas personas se ven amenazadas constantemente, tanto por el crimen organizado como por el gobierno federal, denunció el pasado mes de febrero el defensor ambiental Gustavo Castro en la revista Quercus. Este medio de comunicación menciona que los años más violentos fueron 2015 y 2016. El incremento en las agresiones no fue una coincidencia, pues fue en esos años que se llevó a cabo la reforma energética que causó la sobreexplotación de recursos y el desalojo de territorios de las comunidades indígenas, entre otras consecuencias, porque los megaproyectos que se llevaron a cabo no contaban con las salvaguardas ambientales adecuadas, lo que llevó a una movilización social de oposición a estos proyectos. Ahí están, míralos. Además, en varias ocasiones se ha señalado que los mecanismos que tiene México para proteger a estos activistas son insuficientes e ineficaces. Por ejemplo, el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que fue creado en 2012, no ha logrado reducir la cantidad de agresiones, dijo Alejandra Leiva, abogada de esta organización, quien adjudica tal ineficiencia a que el mecanismo no opera desde la prevención, sino que parte de un enfoque reactivo, reacciona solamente. La impunidad dentro de las herramientas normativas y jurídicas del México también juega un papel importante en la ineficiencia en la protección de los activistas, resumió esta jurista. Y Olga, las consecuencias las paga gente como estas, gentes valiosísimas, Olga Alicia, lo mejor de México, la gente que realmente quiere al país, que quiere conservar sus vastos recursos para las generaciones futuras, y ellos son precisamente los amenazados, los intimidados, los desaparecidos, los heridos, los despojados, de veras, es indignante. Los exiliados, Olga Alicia, los exiliados. Una pena, mira, el gran protector de la mariposa monarca en Michoacán, que también fue asesinado de una manera de veras indignante. En Chihuahua son muchos, en los Chihuahua, trahumaras, defensores del bosque. En fin. Bueno, vamos a otra información, amigos, que les queremos compartir.
México mejorará en 6 de las 16 recomendaciones contra lavado de dinero. La nota es de Israel Rodríguez de La Jornada. De acuerdo con resultados preliminares que el equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera, el GAFI por sus siglas en francés, que compartió con la delegación mexicana, nuestro país podría mejorar sus calificaciones en 6 de las 7 recomendaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en las cuales solicitó recalificación. Ayer, lunes 19, la Unidad de Inteligencia Financiera difundió parte del contenido del proyecto del tercer informe de seguimiento intensificado, en donde se informa que nuestro país solicitó la recalificación de 7 de 16 recomendaciones que fueron calificadas como parcialmente cumplidas y que se refieren al control en el combate al lavado de dinero a través de organizaciones sin fines de lucro. La debida diligencia del cliente, personas expuestas políticamente, nuevas tecnologías, transferencias electrónicas, dependencia en terceros y controles internos y filiales y subsidiarias. Conforme a los resultados preliminares, México podría mejorar sus calificaciones en 6 de 7 recomendaciones en las cuales solicitó recalificación. Por ejemplo, en la recomendación 8, que se refiere a las medidas para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro, pasaría de parcialmente cumplidas a mayormente cumplidas. En el caso de la recomendación 10, sobre la debida diligencia del cliente, que se refiere a identificar al cliente y beneficiario final a través de documentos, datos o información confiable de fuentes independientes, también pasó de parcialmente cumplida a mayormente cumplida. En el caso de la recomendación 12, sobre personas expuestas políticamente, que son aquellos individuos que cumplen o a quienes se les ha confinado funciones públicas prominentes, como por ejemplo los jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango, también como aquellos que son ejecutivos de alto nivel, entre otros, ascendió de parcialmente cumplida a totalmente cumplida. Para la recomendación número 15 sobre las nuevas tecnologías, pasó de parcialmente cumplida a mayormente cumplida. Con respecto a la recomendación 16 sobre transferencias electrónicas, ascendió de parcialmente cumplida a recomendación ya cumplida. Y la recomendación 17 de dependencia en terceros subió de parcialmente a también ya cumplida. Qué barbaridad, qué buena nota, Sí, ¿no? Javier. Yo la verdad estuve buscando a ver qué otro medio de comunicación lo traía, pero la verdad es que es increíblemente importante lo que se está reconociendo y esta recategorización, ¿sí? En las recomendaciones que se estaban haciendo a México. Obviamente, estas recomendaciones se hicieron todavía durante la administración de Enrique Peña Nieto. En los últimos meses de septiembre de 2018, Olga, se da esta calificación. Y el gobierno mexicano, pero fundamentalmente este personaje que yo le tengo mucho respeto a Santiago Nieto, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que reempieza a trabajar y en ¿qué? 2 años y poquito más. Sí, Javier, ¿Sí? una institución que ni siquiera sabíamos de su existencia, que no tenía ninguna importancia. Ninguna relevancia. Y que se utilizaba de manera subterránea, soterrada en la oscuridad. Sí. Según dijo el propio Santiago Nieto, para extorsionar, Javier. O sea, imagínate la unidad de inteligencia financiera que depende del SAT, sí, de Hacienda, se encargaba de investigar las irregularidades que había, por ejemplo, en empresas, y luego iban a extorsionar a los empresarios para decirle, mira, sabemos esto, sabemos que estás defraudando al fisco, sabemos que puedes incurrir en el lavado de dinero con las acciones que cometes. Y entonces le decían, ¿y sabes qué? Pero mira, móchate. ¿Copelas o cuello? Y copelaban. No, de veras, a mí me da mucho gusto encontrarme con este tipo de noticias, Olga Alicia, y de inmediato acá en Cuatro Vientos se las traemos, amigos y amigas, porque ya habíamos tenido problemas graves de mucha depresión con el tema de las comunidades indígenas, pero esto
Es No, alentador. es oxígeno. Es oxígeno puro y pues sí, esta unidad de inteligencia financiera con Santiago Nieto a la cabeza se ha convertido en un motor muy importante del gobierno de López Obrador, que también empuja, presiona sobre la Fiscalía General de la República, Javier. Así es. Bueno, y regresamos hay dos notas del terruño, Olga Alicia, muy interesantes, pero esta originalmente, la verdad, a mí me sorprende que ya se estén hablando de cantidades que se van a pagar dentro de prácticamente, o se van a empezar a pagar dentro de prácticamente 15 días más. Y nos referimos al tan movido y llevado tema de la expropiación del Club Campestre acá en Tijuana por parte del gobierno de Jaime Bonilla. Que es algo que no puedes meterle recursos ni nada porque todavía no está resuelto, hay litigio. Así es. Respecto, ¿no? Pero esta nota, amigos y amigas, si usted se da cuenta, usted se va a dar cuenta cómo ya nos están dando a conocer por dónde quiere mascar la iguana. Fíjese usted nada más, escúchelo usted muy bien. Isabel Mercado de Newsweek. Sí, dice, eliminar áreas verdes para construir obras de concreto es la estrategia prevista por el gobierno de Baja California para minimizar el costo de mantenimiento del campo de golf del Club Campestre de Tijuana, anunció Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno. Bueno, pues en realidad el funcionario lo dijo de esta manera, es diferente. Así es. Dice, estamos pensando en mucho más que áreas verdes, dijo el funcionario, y agregó que una vez expropiado el inmueble, lo cual considera que podría ser decretado en 15 días, se eliminarían los greens, las áreas verdes de donde se juega golf, ¿no? Cuyo mantenimiento calificó de sumamente costoso. Tiene razón Amador Rodríguez en eso. Mire, mantener campos de golf es muy costoso en términos de agua, Javier. Así es. Y manifestó también, estamos pensando en tener un lago. Bueno, si ya no es tan ecológicamente ambientable. Pues sí, ¿por qué no? Porque es agua que ahí está. Un lago audiorama. Un audiorama. Un anfiteatro. Una pista para que la gente pueda correr. Canchas deportivas para jugar tenis, fútbol. Estamos pensando en un centro cultural. Es otro tipo de mantenimiento, manifestó Amador Rodríguez Lozano, quien también tasó el costo de mantenimiento del Club Campestre en 5 millones de pesos y no en los 60 millones, como han declarado los directivos de este club. No sé de dónde saquen esa cantidad. Seguramente mucho de eso se va a los bolsillos de algunos, manifestó. Bueno, Javier, yo nada más quiero hacer la observación de qué diferente es la entrada a decir, quieren quitar el césped y las áreas verdes para poner concreto. Pues no, aquí se está hablando de un conjunto de obras, ¿no? Yo no sé si lo puedan realizar realmente porque, repito, está en litigio esta expropiación tan controversial y que han tomado como bandera los candidatos de todos los partidos, incluso la de Morena que sale y dice, yo estoy a favor de los empresarios, yo no estoy a favor de las expropiaciones, ¿no? Bueno, dice Amador Rodríguez, la inversión para ejecutar los proyectos de obra la estimó en 300 millones de pesos. Sostuvo que el mantenimiento del club no será concesionado, sino que se creará una dependencia que en la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, la SEDATU, la SIDURT, ahora se llama así, SIDURT, tendría que atenderlo, que atender el campestre. Y mire, para el mantenimiento y el desarrollo de los proyectos tendremos que encontrar mecanismos de financiamiento, dijo, al reconocer que el Estado carece de presupuesto para hacer estas labores. Rodríguez Lozano descartó que exista por parte del gobierno del Estado un programa de expropiación o que se tenga en puerta el ejecutar un acto similar al iniciado para la expropiación del Club Campestre. No existe, dijo, bajo ninguna circunstancia un plan de expropiación ni hay riesgo de que se ahuyente la inversión con la expropiación del campestre. No hay un atentado contra la propiedad privada. Y enfatizó finalmente que a la fecha nadie ha acudido a la dependencia que él encabeza para revisar el expediente y encontrar razones que puedan servir para que se impugne este documento, el decreto expropiatorio. Así, y para que esto, obviamente, el Club Campestre, pues no sea expropiado como pretende esta declaratoria de utilidad pública que se publicó el pasado 13 de abril y que levantó entonces la enorme polémica, Olga Alicia. Me llama la atención, la nota es mucho más grande, es mucho más extensa,
hay que darle a Newsweek el privilegio de que realizó otros trabajos de investigación. En una entrevista que dio ayer Amador Rodríguez, y en donde quedó muy claro de que no tenían, al final del año pasado, el gobierno de Baja California no tenía ningún plan para hacer esta expropiación. Prueba de ello es de que no hubo una partida presupuestal específica que determinara el monto y que asegurara el monto de la expropiación para los socios de este club privado, el Club Campestre de Galicia. Parece más bien resultado de las reacciones bonillistas, de berrinches y venganzas con las que ha actuado políticamente en toda su administración, Javier, que afortunadamente es de 2 años. Y una cosa que finalmente no logré meter porque ya muy largo el trabajo, pero el plan básico que tiene el gobierno de Jaime Bonilla es para poder allegar recursos y poder darle financiamiento y pagar el monto de la expropiación, ¿sí? Porque no hay recursos previamente previstos, pues es la vieja práctica de los gobiernos en Galicia, así chambones. Sí. Vender terrenos, terrenos públicos para entonces destinarlos al pago primero de la expropiación y después al trabajo de mantenimiento. Sí, Javier, así ha estado funcionando los gobiernos desde los municipios hasta los estados. Y para mantener la gorda nómina de los gordos funcionarios, ¿no? De sus gordos bolsillos. Entonces, sí, de sus gordos salarios que ganan. Para eso es que están vendiendo el patrimonio común, que son los bienes territoriales del municipio o del estado. Así es. Vamos a la siguiente nota. Sí, aprovechando que ya apareció Jorge Hank, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que Jorge Hank, pues forma parte, él dice que tiene como 5 o 6, ¿cómo se llama? Acciones de este club. Yo pensé que mujeres o hijos, te iba a decir, no, son más. Bueno, ha tenido esa cantidad de personas y ha tenido hijos y tiene muchos hijos. Pero no, fue simple y sencillamente para meter las acciones, que también el lío es con él, pero quizás prioritariamente es con él el pleito, pero la nota que sigue en Galicia está muy interesante, la publica un medio de comunicación a nivel nacional que tiene cierto respeto, cierto reconocimiento, MX, y que nos hace recordar cómo es importante los antecedentes y la imagen pública, ¿sí? De algunos candidatos que están actualmente luchando por la gubernatura de Baja California. Vamos a hablar del caso de Jorge Han Ron y el feminicidio de Isis, el nexo oculto en Tijuana, así tituló este reportaje MX. En los archivos de la Subprocuraduría Federal Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, hay al menos 3 carpetas de investigación sobre trata de personas con el nombre de Jorge Han Ron, ligado a mafias de explotación sexual. Así lo reveló ayer el diario capitalino MX, que dirige el empresario Rogelio Cárdenas, exdirector general del periódico El Financiero. Periodistas de ese medio de comunicación conversaron con 2 agentes de la División Federal que participan en esos casos y que a raíz del feminicidio de la joven hidalguense Isis Atalia Montoya, de solo 19 años, y que fue asesinada en el bar Las Adelitas, bueno, pues estos datos actualizaron las pesquisas que apuntan a que el candidato a gobernador del evangelista Partido Encuentro Solidario, el PES, y también exalcalde de Tijuana por el PRI, tiene inversiones inmobiliarias en la zona roja de la ciudad fronteriza a través de testaferros. De acuerdo con MX, las inversiones de Jorge Hank en la zona de tolerancia datan de 1998. Bueno, estaba más o menos como en esa foto, porque ahora está más betarro, ahora está más o menos así o peor. Más viejito torre. Y debido a esos intereses de su familia, de esos bienes inmobiliarios, y socios también en el table dance, en bares y restaurantes donde operan bandas de tratantes de mujeres, la zona roja de Tijuana nunca cerró sus establecimientos. Incluso durante el pico de contagios por la pandemia COVID,
hospitalizaciones y fallecimientos a causa del coronavirus a principios de año, se mantuvieron abiertos todos esos negocios. ¿Por qué? Porque el Señor las puede, porque puede violar la ley. Uno de los agentes que hablaron con MX manifestó que varios testigos, principalmente activistas en Estados Unidos, han sido los principales aportadores de evidencias de que Jorge Han Ron es socio de establecimientos en la zona de tolerancia de Tijuana. De acuerdo con el medio capitalino, el informante dijo: entre los giros negros nombrados en las investigaciones está las Adelitas, que es donde una joven de 19 años fue atacada con un arma blanca. Este lugar debió estar cerrado, pero como genera mucho dinero a los políticos locales, las autoridades estatales se hicieron de la vista gorda. Las redes de trata de personas en la que presuntamente estaría inmiscuido el candidato a gobernador por el PES tiene dos componentes que se suman al del poder político en el Estado, aseguran los investigadores federales. Por un lado, está la cooperación con la mafia china, que opera en Tijuana con fuertes intereses en el negocio ilícito de la prostitución forzada y el tráfico de buches de Totoaba. Y por otro, las bandas familiares dedicadas a la explotación sexual, junto con servidores públicos corruptos que conforman una tríada difícil de desmantelar y que opera desde hace años generando altos dividendos. Miren, bares como el Hong Kong, las Chabelas, el Chicago, entre otros negocios de este rubro, están en las investigaciones federales como giros negros en los que, además de trata de personas, hay venta de droga, tráfico de armas e incluso acopio de explosivos por parte de grupos del crimen organizado. Los nombres de los propietarios van variando, dan de alta y de baja a los socios para impedir que sepamos quiénes son, ¿sí? Según la narración que estaban haciendo estos agentes federales a los reporteros de MX. ¿Quiénes son los verdaderos dueños? ¿Quiénes son? Para que vamos a saber quiénes son los verdaderos dueños, pero las denuncias de gente que conoce ese corredor del crimen desde hace años apunta al señor Jorge Han Ron, aseguró otro de los agentes a este diario capitalino. Se trata además de información que se conoce públicamente en la clase política de Baja California. El candidato del PES tendría prestanombres que operan sus negocios en la zona de tolerancia, como por ejemplo un tal Fernando Canales y otro tal Juan Manuel Chávez, afirmó MX. Esta es una investigación que lleva abierta mucho tiempo, más de lo que se debería tener una investigación en curso. Pero es que es muy peligroso trabajar en esa zona. No solo te estás metiendo con los grupos criminales de allá, sino que el poder que tiene este señor, y eso es muy conocido, pues nos impide seguir trabajando con índices de seguridad. Habrían dicho finalmente estos agentes federales al medio de comunicación de la Ciudad de México que, Olga, híjole, si tú te pones a hacer una revisión elemental en las redes sociales, en internet, en los periódicos, a nivel nacional, a nivel internacional, pues vas a encontrar muchas cosas que te hacen recordar que Jorge Han Ron tiene una historia pródiga en situaciones presuntamente anómalas. Sí. ¿Sí? Y lo hemos visto en esta campaña con una actitud bonachona, de buena gente, condescendiente, a veces hasta pusilánime, yo lo comentaba el otro día, porque tejiendo y vendiendo la idea de que todo lo que se dice de él es precisamente una leyenda negra inexistente, una leyenda negra urbana de la cual él es totalmente ajeno, Galicia. Pero, según quiere hacer creer. Caray, es una, otra, y lo cierto es que Jorge Han Ron es hoy candidato del PES y del PRI a la gubernatura de Baja California. Una candidatura escalofriante. Así Con es. mucha frecuencia me pregunto, Javier, ¿qué hicimos?
¿qué pecado cometimos los habitantes de Baja California para que se nos esté castigando con esta clase política, Javier? Se terminó con los gobiernos del PRI a nivel estatal hace 30 años, ya 32 años. Con Jicoteca Leiva Mortera. Ajá, Leiva Mortera fue el último gobernador que ahora volvió por sus fueros a través de Jaime Bonilla. Sí, patrocinador político y no sé de qué otro tipo. Luego tuvimos 30 años de gobiernos panistas que fueron degenerando de regulares a malos y de malos a peores, hasta terminar con el corruptazo de Kiko Vega. Y entra Jaime Bonilla por Morena. Y en la mañana decía en una entrevista la mixteca, la líder mixteca Lucila Hernández, candidata a diputada, una de las mejores candidaturas que tenemos en Baja California hoy, candidata a diputada por el Valle de Mexicali del Distrito 17, y decía ella, pues es que no se vale, dice, no se vale. Baja California le dio todo a Andrés Manuel López Obrador, pidió voto parejo, pidió apoyo total, y los bajacalifornianos, a diferencia de lo que sucedió en los demás estados del norte del país, le dieron carro completo en 2018. Y luego en 2019 repiten el carro completo a quien no se lo merecía, a Jaime Bonilla, pero porque la gente dijo, hay que apoyar a López Obrador. Dice, y entonces los bajacalifornianos le dan todo, y dice López Obrador siempre que amor con amor se paga. Los bajacalifornianos les dieron todo su amor y él les pagó con Jaime Bonilla. No se vale eso, ¿no? Sí, no, claro que no, y por eso, pues, los reclamos en ese sentido son justos, o Galicia. ¿Qué hicimos los bajacalifornianos para tener? O sea, es increíble cómo cuando uno espera que ya no pueda haber más porquería, cuando no puede haber algo peor, no puede viene una candidatura algo de Han más Ron. nefasto, vienen otros políticos y duplican o triplican lo hecho por la administración y los políticos pasados. Que en realidad son los mismos políticos, Olga? Sí, la realidad es la misma clase política. O rostros nuevos, como el de Marina del Pilar, pero que no traen nada de propuesta. Pero son caras que salen, que están sonrientes. O la Lupita Jones, que ha sido contratada como candidata. Pero en esencia, los políticos que dirigen Baja California, ¿sí?, y los grupos empresariales que dirigen Baja California siguen ahí intocados, haciendo y deshaciendo, y la mejor prueba de ello fue este remedio ni siquiera de presentación que tuvieron los 7 candidatos a la gubernatura, en donde todos mostraron finalmente el color que los mueve, el sector empresarial. Todos subordinados a la iniciativa privada, las cúpulas empresariales. No traemos nada contra la iniciativa subordinación. Pero esos funcionarios, esos altos dirigentes de esta iniciativa privada en Galicia, pues han hecho y deshecho, y ven nada más cómo nos traen la clase política. Hace poco comentaba con una amiga, con Marisela Horta, en redes sociales, pues qué hacer, porque ella de pronto dijo, no, pues yo voy a votar por Han Ron. Le dije, ¿de veras? ¿De veras vas a votar por Han Ron, el representante del peor priismo que ha habido en el país, el priismo de Atlacomulco? El que no solamente es el más corrupto y corruptor, sino que también ha sido el más criminal, ¿sí? Y es mucho decir, Javier, porque me refiero a crímenes, no nada más como la masacre de Tlatelolco, ¿no?, sino a crímenes que van hacia la exacerbación de la pobreza, la entrega del país al extranjero, las privatizaciones a rajatabla sin importar el interés de la nación y del pueblo. Bueno, todo esto sucedió con los gobiernos que tienen como nido, estas aves rapaces que tuvieron como nido, que tienen como nido al grupo Atlacomulco. En ese nido creció este pollote, este pollo que ya es un gallo con espolones, ¿no?, y que ahora pues quiere gobernar Baja California. Y la verdad es que le decía a esta amiga, le decía, oye, no se vale que hagamos del voto un acto suicida. Una cosa es tener críticas y críticas justas y reales a todo lo que ha sido el gobierno de Bonilla, y otra cosa es hacernos el harakiri votando por personajes y por partidos a los que el pueblo de México de manera por demás notable, histórica, contundente, derrotó hace apenas 2 años. No se vale volver a este pasado con estos personajes que son de veras escalofriantes. Entonces, yo le digo, no sé, y tengo que pensar muy bien qué voy a hacer con mi voto, pero lo que estoy segura es que por Han Ron, jamás. Y jamás, menos aún, si va en dupla
con el teniente Julián a la Leizaola presidencia municipal de a la Tijuana. presidencia municipal de Tijuana. Imagínate a este par gobernando Baja California, híjole, Y que luego, de miedo, de terror. oye, Olga, y es increíble como un partido político que se dice o que de alguna forma está vinculado con una prédica religiosa como es los evangelistas, sí, cristianos, ¿sí? No reparen dentro de los valores de su propia fe religiosa como para estar buscando pues candidatos mucho mejor presentables. Y ahí tienes a este par que, pues la verdad, don Galicia, se les va a aparecer el demonio. Sí. Se les va a aparecer el demonio. Lo que nos quieren es dejar el demonio a nosotros. Lo quieren dejar. Quieren hacer el infierno aquí. Terrible, don Galicia. Que no tengan esa visión y esa moral, y esa congruencia de decir, oye, mis valores cristianos son estos. No puedo estar postulando y llevando a un gobierno, sea estatal, municipal o incluso federal, ¿no, Galicia? Porque, híjole, yo ya nada más quiero pensar qué tipo de candidatos se van a presentar en el 2024 y que este tipo de partidos digan, órale, sí. Pues, ¿por qué? Porque ahí hay una nota de financiamiento público a los partidos políticos y bueno, pues mi familia necesita comer. ¡Qué barbaridad! Así es. Se jacta Han Ron de que es el único priista en esta contienda, como si ser priista fuera un signo de distinción, de un timbre de orgullo, como dicen, ¿no? Entonces se jacta de ello. Y sí, es un priista que está compitiendo no por el PRI, que va en alianza con el PAN y que contrataron a una reina de belleza para que fuera candidata, para que diera la cara, que pusiera el rostro. Y mientras ellos se fletan en el barco para llegar a buen puerto como diputados pluris, ¿no? Y diputados como sea, pero llegar a la curul. Bueno, este hombre Han Ron se jacta de ser el priista, el único priista en contienda por un partido que no es su partido, que es el PES. El partido Encuentro Solidario necesita un candidato que le lleve votos y poder lograr su registro ahora en estas elecciones, porque va por primera vez y busca refrendar el voto para poder conseguir su registro definitivo. Pero resulta que este pez está resultando un pez capaz de nadar en aguas negras. Encuentro social. En aguas negras está dispuesto a meterse con tal de conseguir su registro. Que se meta, pero que no nos lleve entre las patas o entre las branquias a esas aguas negras a los ciudadanos de Baja California. Y está el papá, orgulloso de sus hijos si estuviera vivo. El más grande corrupto y corruptor del país. Un profesor que llegó a ser uno de los hombres más ricos del país. Gracias a sus ahorros por el transporte, el sistema de transporte que puso allá. ¿Cómo le hace un profesor para amasar tal fortuna? Olga, bueno, ahí está, amigos y amigas. Y nada más rápidamente por citar lo que está en este momento, que fue desde ayer, fue noticia en la tarde cuando se empezó a anunciar que Carlos Ancira, usted sabrá que incluso en algunos programas, pero el último de ayer ya dimos a conocer de que ya se había comprometido a pagar y que esto le iba a dar la libertad, como finalmente la logró el día de ayer, ya por la tarde, a las 7:30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, quedó libre, salió con un puro y un carrote y un vestidito de traje así, un hombre serio, un hombre exitoso. Y bueno, el día de hoy, amigos y amigas, de nueva cuenta, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sí?, está informando hoy martes que la defensa de Alonso Ancira, antiguo dueño de Altos Hornos de México, solicitó a un juez el desbloqueo de las cuentas el día de hoy muy tempranito de su cliente. Por ello, aclaró que se trata de un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal, por lo que se continuará el proceso que está en trámite en juzgados federales, en trámite, Alicia, qué interesante, para agotar todas las instancias. ¿Y qué dice en su comunicado la unidad? ¿Qué dice Santiago Neto? Dice, es importante señalar que el monto bloqueado por la Unidad de Inteligencia Financiera, a este señor Ancira, no es suficiente para pagar lo acordado en el acuerdo reparatorio, aseguró este organismo que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí?, en una breve tarjeta informativa. Así que estamos informados. Qué bueno, de nueva cuenta, ahí está Santiago, sí, diciendo, cuidado, señores, cuidado, no nos confiemos, pero estamos armando otra información, ¿eh? Sí. Muy interesante. Sí, Alonso Ancira, hay que recordarlo, pues es el dueño de Altos Hornos de México y tenía entre sus propiedades
chatarra, una chatarra que le llamaba él una planta, ¿verdad? de agronitrogenados y una planta para producir fertilizantes. Y le vendió esta planta en el marco de estos negocios podridos que hizo la clase política con los empresarios y que le llamó Pacto por México para llevar a cabo la reforma energética. En ese marco de corrupción, Alfonso Ancira vendió esa chatarra inservible, oxidada, a Pemex. Se la vendió porque dijeron que era necesario, el corrupto Pemex y del corrupto Peña Nieto, que era necesario construir una empresa mexicana que de nueva cuenta volviera a producir los fertilizantes que necesitan los campesinos, después de que le dieron en la torre a lo que había antes, sí, ¿no? Qué cosa. y la compra en 275 millones de dólares. Cuando compran aquellos fierros viejos y oxidados, se dan cuenta que no sirven para maldita la cosa, hacen un avalúo y nada más por la cantidad y el peso que tienen en tonelaje valen como 75 millones y pues se dan cuenta que pagaron 200 millones de más. Todavía hay que meterle mucho dinero para poder hacer que funcione algo de eso que constituyeron como empresa que le llaman agronitrogenados. Pero se presentaron varias denuncias en base a investigaciones, auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación, pero el gobierno de Peña Nieto no le tocó un pelo a este empresario. Fue hasta que entró el nuevo gobierno y con el trabajo fundamentalmente de Santiago Nieto y también de la Fiscalía General de la República y con las declaraciones que hizo Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, que jugó esta función durante el gobierno de Peña Nieto, bueno, cuando es aprendido en Estados Unidos y negocia con la Fiscalía General de la República, dice, yo estoy dispuesto a dar información con tal de que me den el beneficio de llevar el juicio en libertad y buscar ser un, como le llaman, esto es un testigo colaborador. Bueno, pues en su calidad de testigo colaborador dio la información suficiente. Se pudo detener a Alfonso Ancira, contra el que ya existía orden de aprehensión previamente a la detención de Emilio Lozoya, y viene detenido, preso en España, viene preso a México, y estuvo preso hasta el día de ayer porque se negaba, iba a decir pollo gordo, pero es un cerdazo de la corrupción, se negaba a reparar el daño causado al país, causado a la nación. El presidente López Obrador le dijo, por mi parte, que pague, que se recupere, que se rehaga, se logre resarcir el daño creado a la nación. Y negoció un pago de 216 millones. De acuerdo con las cifras en números gruesos, esa chatarra se compró en 275 millones de dólares, es decir, 200 millones más. Y este señor Ancira no quería regresar ni un 5 y después estuvo negociando, pero de manera feroz, que no subiera a más de 200 millones. Y el gobierno de López Obrador le dijo, tienen que ser 216 millones con 664,040 dólares, porque son los impuestos, los intereses creados. Sí, de hecho, Alicia, el primer pago en este acuerdo que logró con el gobierno federal, sí, va a ser el próximo mes de noviembre. Y son 4 pagos por poco más de 54 millones de dólares cada uno. ¿Sí? Están amarrados, pero como bien dice, y es que el asunto es las cuentas y las propiedades que se le han incautado a este personaje, a este empresario, no alcanzan por sí mismas a cubrir el monto de esta cantidad de 216 millones de dólares, 216.6 más millones los intereses que hayan generado durante todo este tiempo en el que se mantuvo este fraude a la nación, amigos y amigas, esta burla, este robo a los bolsillos de todos los mexicanos. Son 16 millones 600 mil dólares de intereses, Javier. Entonces, bueno, pero Santiago Nieto en efecto insiste en que esta cantidad es inferior a la que debe de pagar. Sí, eso es lo importante. Y lo dice oportunamente Santiago Nieto. Hay que estar esperando cuál es la nueva información que se le va a entregar a la Fiscalía General de la República por parte de la unidad, ¿sí? Y a ver si el fiscal quiere abrir otro nuevo expediente
con estos nuevos datos que le va a aportar la unidad Santiago Neto. Sí. Santiago Neto. Bueno, este hombre le dio una mordida, un mochezote a Emilio Lozoya Austin, según lo ha declarado y reconocido el propio Emilio Lozoya, cuando estaba como director de Pemex, recibió $3.400.000 de manos de este poderoso empresario de Altos Hornos de México para que le comprara Pemex esta chatarra de agronitrogenados en $275 millones. Con ese dinero de $3.400.000, Emilio Lozoya se construyó una supercasota que pues también está ahorita confiscada, ¿no? Así es. Y yo creo que sí vale la pena mencionarlo, Javier. Nunca habíamos visto en la historia de nuestro país que los que se roban tanto dinero y que incurren en tanta corrupción regresen algo. Por eso a veces me da risa, pero creo que le atinó el presidente de poner el instituto para devolverle al pueblo lo robado. El Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, pues ya entran a las arcas esos de aquí a 2023, ¿verdad? Claro. Sí, hasta el 2023 termina de pagar o hasta el 2024. Pues, el tiempo que le dieron para pagar, pero va a tener que regresar esos $216.6 millones. Bueno, amigos, en un momentito más les vamos a subir en nuestras redes sociales ya el texto completo de una información que se acaba de dar a conocer respecto a que ya se dio el primer amparo provisional, no el definitivo, el primer amparo provisional en contra de un quejoso, Óscar González Abundis, contra el famoso el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que recién se acaba de aprobar. Y entonces, esto, amigos y amigas, es muy importante porque vamos de nueva cuenta a abrir nuevos frentes en el aspecto informativo, porque en este tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, sin duda va a existir también una enorme cantidad de datos y de acusaciones y de análisis de expertos y de no expertos sobre las implicaciones que significan el que exista este tipo de padrones en donde se están dando datos que, de acuerdo a diversos grupos, a nivel nacional e internacional, solamente le competen tenerlos a las empresas de telefonía, pero también se debe de cuidar mucho el tema de las huellas digitales, el iris de su ojo como identificadores de su teléfono celular. Muy interesante. Un ratito más subimos toda la nota completa. Hola. Muchas gracias, amigos y amigas de Cuatro Vientos, por habernos seguido en este programa. Nos vemos mañana. Compartan nuestro programa y recuerden, Cuatro Vientos, periodismo en red. Así es. Y vámonos, amigos y amigas, porque ya es hora de seguir trabajando en Cuatro Vientos. Cuídense mucho, tenga muy buen día, muy buena tarde, y nos estamos viendo mañana en nuestra programación en vivo. Que descansen.